esto, al enterarse de que su esposa había actuado en el escenario para extranjeros por dinero, el esposo compró una pulsera para su amante con ese dinero. Tan pronto como entregó el regalo, el silencio de la mañana fue interrumpido por el suave sonido de un despertador. Natalie rápidamente sacó la mano de debajo de la manta y apagó la alarma. En ese momento, realmente deseó poder ignorarlo todo y apagarla para siempre, sumergiéndose en un dulce sopor. Le parecía que con cada día que pasaba, tenía menos y menos fuerzas. La vida le parecía como la rueda de correr de una ardilla que había visto una vez en el zoológico. Nunca se habría imaginado que viviría cada día de esa manera en su juventud. Natalie soñaba con una vida completamente diferente. Huérfana desde joven, tenía apenas 17 años cuando sus padres murieron en un accidente de coche. Trabajó diligentemente en la universidad, sabiendo que ya no podía depender de nadie más. Los profesores siempre la elogiaban y la ponían como ejemplo. No aprecias la felicidad de poder centrarte en los estudios sin preocuparte por nada más. Mira a Natalie, la mejor estudiante del curso. Ella incluso participa en actividades extracurriculares y tiene que trabajar por las noches. Y tú, tus padres te alimentan, te cuidan, y ni siquiera te molestas en estudiar adecuadamente. De hecho, tenía que trabajar por las noches después de clases como mensajera en una agencia de viajes, tratando de no gastar los ahorros de sus padres. Esperaba algún día convertirse en cantante profesional. Natalie no podía imaginar la vida sin cantar. Desde la mañana hasta la noche, estaba lista para cantar en cada oportunidad. Ningún concierto universitario estaba completo sin su participación. En una de esas actuaciones, un joven subió al escenario, le entregó un ramo de flores, le besó la mano y le susurró suavemente: «Tienes una voz increíble. ¿Puedo llevarte a casa hoy? Por favor, no me rechaces». Natalie se quedó tan sorprendida que no pudo responder en ese momento. Su corazón literalmente latía con fuerza en su pecho. Había visto a ese chico algunas veces en la universidad. Ese día había visitado a su compañera de clase. Gordon, así se llamaba, la estaba esperando en la puerta en un coche caro. Pasó toda la noche llevándola por la ciudad, charlando de todo, mientras Natalie escuchaba cada palabra con la respiración contenida. Era imposible no enamorarse de Gordon. Alto y musculoso, parecía haber salido de la portada de una revista de moda. Natalie sabía en su mente que no eran compatibles. Gordon era uno de esos llamados niños ricos y ella solo era una estudiante ordinaria y modesta. Pero no podía evitarlo. Desde los primeros momentos de su comunicación, se enamoró y no quería pensar en nada más. Gordon la cortejaba con elegancia casi todos los días, encontrándola después de las clases, y después de una semana, se quedó a pasar la noche por primera vez. Natalie ya se imaginaba cómo serían felices juntos, casándose, criando hijos. Pero todo se derrumbó en un instante. Un día, durante una conferencia, de repente se sintió mal y su visión se oscureció. Si no hubiera sido por el profesor que la sostuvo, definitivamente se habría caído. Tomando un permiso, Natalie fue a la clínica, y unas horas después, supo que estaba embarazada. Esa noche se lo dijo a Gordon, quien respondió: «Sabes, creo que somos demasiado jóvenes para tener hijos. Aún estás estudiando, y yo no estoy listo para ser padre. Déjame hablar con un amigo, su madre es ginecóloga, y podemos hacernos un aborto». Viendo sus ojos llenos de lágrimas, él la abrazó y le dijo suavemente: «Créeme, será mejor así. Definitivamente tendremos hijos más adelante, ya lo verás, pero no ahora». Natalie pasó toda la noche llorando en su almohada. Quería tanto tener al bebé, pero aún más, quería estar con Gordon. Temiendo que la dejara, fue al médico al día siguiente como él sugirió. Al enterarse del motivo de su visita, la doctora de repente comenzó a disuadirla. «Qué tonta eres a esta edad», dijo la doctora. «¿Cómo puedes privar de la vida a un ser vivo? Ya existe, y su corazón está latiendo». Mirando a Natalie de una manera que le provocó escalofríos, añadió: «Podrías arruinar tu vida con esta decisión. Piensa bien.
Si decides quedarte con él, por supuesto, regresa. Natalie salió de la clínica completamente desconcertada. Sentada en un banco en el parque de enfrente, pensó durante más de una hora sobre qué hacer y estuvo cada vez más de acuerdo con el doctor. Realmente quería que el bebé naciera, así que decidió tenerlo. Natalie asistió a sus clases de buen humor después de tomar la decisión. Sentía como si un gran peso se hubiera levantado de sus hombros. Gordon, que había venido a la universidad a ver a su amigo, se sorprendió al verla. ¿No estás en el hospital, o es que hacen las cosas tan rápido?, preguntó. Natalie lo miró con temor y dijo en voz baja, Gordon, no puedo hacer esto. Lo siento, pero he decidido quedarme con el bebé. Tiene que nacer. Natalie lo vio así por primera vez. Su rostro se enrojeció y sus ojos se llenaron de ira. La agarró por el codo y rápidamente la empujó hacia afuera. Una vez que estuvieron solos, casi gritó, ¿estás completamente loca? ¿Qué niño? No lo quiero ni regalado. Quiero vivir y disfrutar al máximo. Pero dijiste que me amabas, y eso significa que deberías amarlo a él también. Es nuestro, dijo Natalie con la voz temblorosa. Gordon rió con enojo, y su risa hizo que el corazón de ella se encogiera. Después de terminar de reír, él esbozó una sonrisa irónica y dijo, eres realmente estúpida. ¿Amor? ¿De qué estás hablando? Si cada chica con la que he estado tuviera un bebé, ya sería un superpapá. Natalie sintió como si todo esto le estuviera pasando a otra persona en una pesadilla terrible, pero era real. Gordon se fue y nunca regresó. Incluso si la veía a lo lejos, fingía no conocerla y se daba la vuelta. Fue difícil transmitirle a alguien lo que ella pasó en ese momento. Natalie no podía ni comer ni beber, y apenas dormía unas pocas horas. Maggie Charlson, la ginecóloga que la había disuadido y con quien estaba registrada, la regañaba repetidamente. ¿Cómo puedes torturarte así? No piensas en ti, piensa en el bebé. ¿Por qué lo mantuviste? ¿Para hacer de su vida una miseria? Ahora necesitas comer bien, dormir lo más posible, y solo te estás agotando. Maggie trató de ayudarla de todas las maneras posibles. A veces le recetaba vitaminas gratis o le traía bayas o frutas de su jardín. Natalie estaba muy agradecida por todo esto, pero no entendía cómo seguir adelante. Las terribles náuseas matutinas y la depresión constante la llevaron a descuidar por completo sus estudios. Los profesores le instaron a tomarse una licencia académica, pero ella no quería pensar en eso en ese momento. Años después, Natalie apenas podía recordar cómo logró superar el parto, que comenzó unas semanas antes de la fecha prevista. Su hijo nació muy débil y pasó casi un mes en el hospital. Los médicos dudaron desde el principio que el bebé sobreviviera, pero él luchó con fuerza. Maggie Charlson, que visitó a Natalie, dijo con tristeza, es como una maldición. Primero, la madre no quería que naciera, y ahora la vida misma no lo deja entrar a este mundo como es debido. Pero no te preocupes, niños como este, créeme, luego se vuelven muy fuertes. Es una prueba para él y para ti también. Natalie estaba agradecida con el destino por haberla llevado a conocer a esta mujer. Sin la doctora, no sabía qué habría hecho. Maggie Charlson continuó visitándolos incluso después de que salieron del hospital, ofreciendo orientación y apoyo a la joven madre. Ella fue la primera persona en quien Natalie confió el diagnóstico de su hijo. Jeffrey tenía retrasos en el desarrollo. Cuando le preguntaron qué podría haber causado esto, la doctora respondió, podría haber un montón de razones, infección, náuseas matutinas severas, estrés durante el embarazo o, en última instancia, simplemente predisposición genética. Al enterarse de esto, Natalie se culpó a sí misma. Realmente no había pensado durante todo el embarazo que su propio llanto y depresión podrían haber causado tanto daño a su hijo, pero ahora era demasiado tarde para cambiar algo. Después de varios años, ni siquiera entendía cómo había sobrevivido en ese entonces. Para comprar lo esencial y salir adelante, tuvo que empeñar casi todas las joyas de su madre. Eran muy preciadas para ella como recuerdos, pero mientras su hijo era aún muy pequeño,
no podía encontrar trabajo, y por lo tanto tenía casi nada de dinero para los gastos diarios. Cuando su hijo tenía apenas 1 año y medio, lo inscribió en una guardería, la más cercana a casa. No lo aceptaron porque no tenían un grupo para niños con su diagnóstico. Afortunadamente, Maggie Charlson averiguó dónde aceptaban a niños así e incluso arregló que admitieran a Jeffrey. Sin embargo, requería varias paradas de autobús en un autobús abarrotado, pero al menos Natalie pudo volver al trabajo casi de inmediato. Encontrar un trabajo para una madre joven sin experiencia y con una educación incompleta fue difícil. Su doctor, habiéndola escuchado cantar una vez, le sugirió, quizás podrías trabajar como cantante en un restaurante. Creo que pagan bien y al menos te darían de comer. Pero Natalie rechazó la idea de inmediato. Oh no, soy autodidacta y tengo miedo del escenario. En la universidad, solía tomar tranquilizantes antes de subir al escenario para competencias, y Jeffrey todavía es tan pequeño. ¿Dónde lo dejaría por las noches? No, no puedo ser cantante. Realmente se despidió de su sueño de una carrera como cantante. El único trabajo que pudo conseguir fue como lavaplatos. Natalie también renunció a su vida personal en ese momento, sabiendo bien que nadie querría atar su vida a la de ella, especialmente con un niño enfermo. En esencia, no tenía tiempo para pensar en sí misma. Las mañanas las pasaba llevando a su hijo a la guardería, corriendo al trabajo, recogiéndolo después del trabajo, pasando por la tienda si era necesario, luego a casa, y así todos los días. Pero cuando su hijo cumplió 2 años, accidentalmente conoció a Nicholas. Ese día, Natalie fue al supermercado más cercano a comprar pan, y cuando se acercaba a la caja, vio una enorme fila. Tratando de calmar a su hijo inquieto, dijo en voz baja, bueno, espera un poco más. Compraremos el pan y nos iremos a casa. Pero el bebé no se calmó y comenzó a tirar de su brazo, llevándola hacia la salida. Natalie estaba a punto de devolver el pan y abandonar la compra cuando, de repente, el hombre que estaba justo en la caja sonrió y ofreció, pasa delante de mí. ¿Qué haces aquí de pie solo con pan y un niño? Natalie agradeció al extraño y, después de pagar su compra, salió de la tienda. Mientras ponía a Jeffrey en el cochecito, escuchó la familiar voz aterciopelada detrás de ella, ¿vas lejos? Déjame llevarte. Mira esas nubes, podrías mojarte. De hecho, estaba a punto de llover y la casa estaba a 10 minutos a pie. Después de pensarlo un momento, Natalie aceptó. Bueno, ahí tienes, me estás ayudando por segunda vez hoy. ¿Cómo puedo agradecértelo? Nicholas sonrió y respondió de inmediato, la mejor manera de agradecérmelo sería aceptar salir conmigo. ¿Qué tal una cena en un restaurante esta noche? ¿Estás bromeando? ¿Qué restaurante?, dijo Natalie alarmada, y luego añadió rápidamente, tengo un hijo y no tengo a nadie con quien dejarlo. Nicholas la llevó a casa y en la entrada dijo, sabes, realmente me gustaste. ¿Qué tal si te paso a buscar mañana y podemos ir todos a dar un paseo por el parque con Jeffrey? ¿Te parece bien? Natalie se sorprendió, pero inesperadamente aceptó. Desde ese día, Nicholas comenzó a cortejarla. Le llevaba flores y la llevaba a ella y a su hijo fuera de la ciudad los fines de semana. Natalie no podía decir que había desarrollado sentimientos por ese hombre, pero había algo que entendía, se sentía tranquila y cómoda con él. Unos meses después de haberse conocido, Nicholas le propuso matrimonio, y Natalie, sin pensarlo mucho, aceptó. No había sentimientos apasionados ni enamoramiento entre ellos, todo era estable y equilibrado en el primer año. Nicholas intentaba ayudar con las tareas del hogar, a veces llevando y recogiendo a Jeffrey, pero con el tiempo lo hacía cada vez menos. Pasaba más tiempo fuera del trabajo y con frecuencia se iba de viaje de negocios. Al principio, Natalie no entendía por qué un simple encargado de compras necesitaba viajar. Solía arreglárselas sin salir de la oficina, pero su esposo solo respondía de manera irritada, no te metas en lo que no te incumbe. ¿Cómo voy a saber por qué los jefes creen que es necesario? Así que voy. ¿O quieres que pierda mi trabajo? Por supuesto, Natalie no quería eso.
Apenas podían llegar a fin de mes, y apenas había suficiente dinero para lo básico. Ni siquiera podía permitirse pagar las sesiones de psicología infantil para Jaffrey. A los 5 años, el desarrollo de Jaffrey seguía al nivel de un niño de 1 año. Ella continuaba llevándolo a un grupo especial donde la mayoría de los niños tenían condiciones similares, pero los otros padres podían permitirse clases adicionales, lo que mostraba resultados. Los cuidadores no estaban contentos de que Jaffrey no asistiera a estas clases y le expresaban su frustración abiertamente. ¿Entiendes que tu hijo es incontrolable? ¿Es tan difícil encontrar dinero para un especialista? ¿Cómo podía explicar que su salario como lavaplatos solo alcanzaba para un par de sesiones, y le daba demasiada vergüenza pedirle dinero a su esposo? Natalie estaba agradecida con Nicholas por casarse con ella, pero entendía perfectamente que Jaffrey seguía siendo un extraño para él, así que intentaba no cargarle con esos problemas. A veces, pensaba que este matrimonio podría no haber sido necesario. La ayuda de Nicholas en la casa fue disminuyendo poco a poco. Realmente nunca se ofrecía a hacer nada. Cuando la plomería se rompía, Natalie inmediatamente pedía a sus amigos que lo arreglaran. Si necesitaba clavar un clavo o mover un gabinete, lo hacía sola. La respuesta de su esposo siempre era: estoy agotado. Déjame en paz. Lo haré en mi día libre. Cuando llegaba el día libre, o se iba de nuevo en un viaje de negocios o dormía hasta el mediodía, luego veía una película de acción y se tumbaba en el sofá con una cerveza hasta la noche. Se acabaron los días de salidas y paseos por el parque. A veces, Natalie sentía que vivían como vecinos, pero temerosa de quedarse sola de nuevo, tenía que soportar esa vida. Perdida en sus pensamientos, Natalie no se dio cuenta de que había caminado las 5 paradas desde la guardería de Jaffrey hasta su restaurante. Al entrar en el establecimiento, inmediatamente notó un ajetreo inusual. Jerome Crackit, el director, estaba dando órdenes nerviosamente y, al verla, le dijo de inmediato: todo tiene que brillar hoy. Tenemos inversores que vienen del extranjero, dispuestos a invertir en nuestro desarrollo. Esta es una oportunidad para finalmente respirar con tranquilidad. Espero que no me decepcionen. Natalie respetaba mucho a su jefe, al igual que la mayoría del personal. Siempre sabía escuchar, ayudar si era necesario, y dar apoyo. Se decía que era amable y justo. Había logrado todo en la vida por sí mismo, lo que todos sabían. Era un verdadero trabajador, podía pasar de la mañana a la noche en el trabajo, tratando de controlar y mejorar cada proceso. Al principio, esperaba que su hijo Arnold siguiera sus pasos, pero a los 20 años, Arnold solo bebía, iba de fiesta y gastaba el dinero de su padre. El director tenía poco más de 60 años, y aunque hace un par de años era difícil adivinar su edad, recientemente había mostrado signos de envejecimiento. Era evidente que manejar un establecimiento tan grande solo se estaba volviendo difícil, por lo que estaba encantado con el interés del inversor. Natalie se cambió a su ropa de trabajo y se dirigió a su puesto. Le gustaba estar sola y, mientras lavaba los platos que había dejado de la noche anterior, comenzó a tararear suavemente su canción favorita. Era el único lugar donde podía cantar, aunque fuera en voz baja. En casa, cuando una vez comenzó a cantar en la cocina sin darse cuenta, su esposo le dijo con desaprobación: ¿puedes al menos mantener el silencio en casa? Todo el día hay ruido en el trabajo, y ahora tú también estás cantando. Desde entonces, solo se permitía cantar en el trabajo, mientras estaba sola con las pilas de platos sucios. Por Marilyn, la camarera, se enteró de que los inversores habían llegado a tiempo. Apresurándose con una bandeja de platos sucios, Marilyn le susurró: hombres tan distinguidos, con trajes y corbatas caros, una vista impresionante. Y están caminando por el restaurante como si fueran los dueños, revisando cada rincón. Así que ten cuidado, podrían venir por aquí también. Natalie sonrió sin levantar la vista de su trabajo: que vengan, tal vez vean algo nuevo. Todo está bien aquí, espero que no encuentren fallas. Marilyn se fue corriendo y Natalie comenzó a tararear la canción que había escuchado en la radio. Estaba tan absorta que no se dio cuenta cuando los extranjeros aparecieron en la entrada.
La escucharon durante unos minutos, tras lo cual uno de los hombres, dirigiéndose al director, de repente dijo con acento: «Esta voz es simplemente divina. ¿Por qué la señorita no está en el escenario? Esto es un talento. Por favor, le suplico que la haga cantar correctamente en el micrófono ahora mismo. Quiero escuchar esto». Natalie miró al director con ojos asustados, indicando que no quería hacerlo, pero el inversor continuó: «Por favor, cante en nuestro idioma. Lo grabaremos y se lo mostraremos a nuestro jefe. Está en el extranjero pero ama y sabe mucho sobre música». Natalie dijo tímidamente: «Pero no conozco su idioma y nunca he cantado en una lengua extranjera». El hombre rápidamente discutió algo con sus compañeros y luego explicó que escribiría la letra de una manera que ella pudiera leer, incluso sin conocer su idioma. «Tu tarea es cantar bien a tu melodía», agregó el hombre con una sonrisa. Después de pensar un momento, Natalie aceptó. La oferta parecía interesante. Cantar en un escenario era más atractivo para ella que lavar montañas de platos sucios. Se cambió rápidamente y cuando salió al salón, los extranjeros ya estaban sentados en una de las mesas. El hombre que hablaba el idioma local se levantó rápidamente para recibirla y le entregó una hoja de papel. «Aquí, toma esto», dijo con una sonrisa, «espero que esté claro». Natalie comenzó a leer en silencio, moviendo los labios. Luego miró a Jerome Crockett, el director, con preocupación y dijo en voz baja: «No creo que pueda hacer esto, me parece un galimatías». Pero el extranjero, sin dejar que el jefe respondiera, dijo: «Con tu voz necesitas tener confianza. Eres un milagro, recuerda eso, así que por favor, sube al escenario». Después de ensayar unos minutos al lado mientras los extranjeros preparaban la cámara, se persignó y subió al escenario. Las primeras líneas las cantó con una voz temblorosa, pero luego algo pareció hacer clic dentro de ella, y Natalie comenzó a cantar de una manera que ella misma disfrutaba. No entendía las palabras extranjeras ni sabía de qué estaba cantando, pero intentó poner toda su alma en cada nota. Cuando terminó la canción, hubo un silencio profundo en la sala. Solo entonces se dio cuenta de que casi todos sus compañeros estaban reunidos en la puerta. Después de una pausa de un minuto, estallaron aplausos entusiastas, y los extranjeros incluso se levantaron de sus asientos para mostrar su admiración. Recuperándose ligeramente, Natalie vio que uno de los inversionistas estaba hablando con alguien por videollamada. Luego se levantó y caminó hacia ella. «Hoy es el cumpleaños de nuestro jefe, y esta canción fue para él», dijo. Dijo que fue el mejor regalo y ordenó que se transfiriera una recompensa a tu cuenta como agradecimiento por la canción. Natalie se quedó allí desconcertada, parpadeando y dijo: «Pero no tengo una cuenta». El hombre se fue y continuó: «Oh, cierto, olvidé que en tu país la gente prefiere el efectivo». Sacó su billetera, contó los billetes y le entregó el dinero a Natalie. Luego, pensando por un momento, sacó un par de billetes nuevos más y, poniéndolos en su mano, dijo: «Y esto es de mi parte. Tienes una voz divina. Créeme, también sé de estas cosas». Ella no pudo comprender del todo lo que acababa de suceder. Después de agradecerles, Natalie fue al almacén y solo entonces se dio cuenta de que la cantidad de dinero que el extranjero le había dado era suficiente para vivir 3 meses sin trabajar. Entendía perfectamente que para las personas que buscaban desarrollar el negocio de restaurantes, esto era solo una pequeña cantidad, pero para ella era una fortuna que inesperadamente había caído en su regazo. Luchando por esperar hasta el final de la jornada laboral, Natalie recogió a su hijo de la guardería y se apresuró a casa. Estaba ansiosa por compartir las buenas noticias con Nicholas. Para su sorpresa, él ya estaba en casa esa noche, y Natalie, desde la puerta, comenzó emocionada a contarle sobre la llegada de los extranjeros, la oferta de cantar y la recompensa que había recibido. Como para confirmar sus palabras, sacó un montón de billetes y los puso sobre la mesa frente a su esposo. Él examinó el dinero durante mucho tiempo, pasando los dedos sobre los billetes, luego los apartó y dijo con tristeza: «Me alegro por ti. Tal vez te conviertas en una estrella, a diferencia de mí». Natalie se quedó desconcertada, había esperado una reacción completamente diferente.
¿Por qué dices eso?, dijo en voz baja. Pensé que te alegrarías por mí. Su esposo cambió de expresión de repente y, levantando sus ojos tristes hacia ella, dijo en voz apenas audible, me alegro por ti, pero ahora mismo no estoy de humor para ello. Estoy acabado. Quería ganar algo de dinero para nosotros, tomé un pequeño préstamo de la empresa, arreglé un envío, y esos bastardos me engañaron. Sin mercancía, sin dinero. Con un semblante trágico, miró a su esposa con ojos llorosos. Si no devuelvo la cantidad completa pronto, me demandarán. Se quedó en silencio y sosteniendo su cabeza entre sus manos, miró fijamente al suelo. Parecía que en cualquier momento podría romper a llorar. Natalie se sentó en silencio en una silla junto a él y, empujando el montón de dinero más cerca, preguntó, ¿es suficiente? Si lo es, tómalo. Como dicen, lo que viene, se va. Si no estuviera aquí, no sería gran cosa. Nicholas la miró y, besándole la mano, dijo suavemente, gracias, querida. Gracias, mi amor. No puedes imaginar lo que has hecho por mí. Pagaré la deuda mañana y ganaremos más juntos. Tomó el dinero y se fue a la habitación. Natalie se quedó allí, pensando que los extranjeros habían llegado a su vida en el momento justo, seguramente para ayudar a Nicholas a evitar la cárcel. Realmente creía esto y ni siquiera podía imaginar en qué se gastaría su dinero tan duramente ganado. Nicholas ya había decidido todo, y a primera hora de la mañana, aunque era fin de semana, se fue. No puedo esperar hasta el lunes. Saldré de la ciudad, sé dónde vive nuestro jefe y le pagaré todo el monto hoy mismo. En la puerta, se dio la vuelta y añadió, no me esperes esta noche. Llegaré tarde. La casa de campo del jefe está bastante lejos, tomará un tiempo ir, volver y todo eso. Natalia estaba a punto de decir que no era muy buena idea molestar al jefe un fin de semana, pero decidió quedarse en silencio, sabiendo que a Nicolás no le gustaría. Estaba segura de que su esposo se había ido a pagar la deuda, mientras que Nicolás, frotándose las manos con alegría, paseaba por las joyerías eligiendo un regalo. Pero eso no le preocupaba a Natalia, a menos que se cuente que la compra estaba planeada con el dinero que ella había ganado cantando. Durante varios meses, Nicolás había estado tratando de conquistar a una joven secretaria. La delgada rubia lo había hechizado por completo, no podía pensar en otra cosa que en la próxima cita. La invitaba a salir, compraba enormes ramos de flores, pero parecía que era difícil impresionar a la chica con esas cosas. Cuando escuchó sobre el dinero que literalmente había caído del cielo para su esposa, inmediatamente ideó un plan brillante. No había deuda, ni trato fallido, simplemente decidió jugar con la compasión de su esposa, pensando en ella como una tonta y simplona para obtener el dinero. Planeaba usarlo para comprar algo que finalmente derretiría el corazón de Estefanía, así se llamaba el objeto de su afecto. Después de visitar varias joyerías, quedó horrorizado por los precios y la calidad de las joyas de oro. Lo que era decente costaba tanto como un avión, y todo lo demás parecía claramente barato. Agotado, de repente notó una casa de empeño y fue allí de inmediato. Recordó que durante el primer año de su matrimonio, Natalia le había dicho que había empeñado todas sus joyas, incluyendo un anillo antiguo de su abuela. Incluso le había mostrado una foto de las joyas, tal vez ese era el tipo de pieza exquisita que querría para su joven amante. Un empleado amable, al conocer el motivo de su visita, inmediatamente comenzó a mostrarle opciones elegantes. De repente, entre todo el esplendor, Nicolás vio una pulsera, con su piedra negra brillando como escamas. Una serpiente con ojos verdes parecía mirarlo. Entendiendo su interés, la vendedora se puso la pulsera en la muñeca y dijo, una elección maravillosa, solo piedras naturales y chapado en oro, hecho a mano. No encontrarás nada igual en ningún otro lugar. En la muñeca de la chica, en verdad lucía magnífica. Nicolás, sin dudarlo, dijo, por favor, envuélvelo, me llevaré esta maravilla. Salió de la casa de empeño de buen humor, sabiendo que Estefanía había nacido en el año de la serpiente. Estaba casi seguro de que le gustaría el regalo.
Cuando estaba a punto de dirigirse a su casa para presentárselo, de repente recordó que la condición principal para sus encuentros era que tenía que llamarla. Estefanía no contestó de inmediato y refunfuñó en el teléfono. ¿Es algo urgente? Estoy ocupada. Lo siento, compré algo para ti, dijo Nicolás juguetonamente. No puedo esperar hasta el lunes, me gustaría dártelo ahora mismo. La chica estuvo en silencio un minuto, luego, inesperadamente, dijo, lo siento, no vengas, y promete que me visitarás. No creo que a ella le gustara que me reuniera con un hombre casado. Pero enseguida añadió, sabes, voy a la tienda en unos 10 minutos. Podemos reunirnos brevemente en el parque donde caminamos la última vez. A Nicolás no le gustó mucho eso, esperaba un encuentro, pero también tenía miedo de objetar. No podía ni imaginar que Estefanía terminara su relación. Aceptó y fue al lugar de encuentro. Estefanía llegó un poco tarde y dijo con indiferencia, ¿así que qué pasó? ¿Qué compraste? Espero que no me hayas sacado de casa solo para otra caja de chocolates. Nicolás, mirándola con cariño, sacó la pulsera de una pequeña bolsa de terciopelo y ceremoniosamente la puso en la muñeca de su amada. Estefanía examinó la joya durante unos minutos y luego dijo con gratitud, es una pieza bonita. Me gustan las cosas así. Parece un artículo único. Nicolás esperaba reacciones más entusiastas, gratitud, al menos un beso, pero Estefanía aceptó el regalo con frialdad. Lo siento, casi no me queda tiempo y debería estar llegando en cualquier momento, y aún necesito comprar algo para la mesa. Nicolás, creyéndole, se fue a casa sin sospechar lo que podrían ser esas llamadas tías. Mientras tanto, su amante, al llegar a casa, gritó desde el umbral, cariño, ya llegué. Había tanta fila en la tienda, tuve que esperar casi una hora en la caja. Lo siento, almorzaremos ahora. Un joven, cuyos brazos y pecho estaban cubiertos de tatuajes, salió de la habitación. Todas las imágenes indicaban un claro pasado en prisión, a pesar de su edad bastante joven. Estefanía se acercó a él y, envolviendo sus brazos alrededor de su cuello, dijo cariñosamente, ¿me extrañaste? Puedo ver que sí. Quiso besarlo en la mejilla, pero él de repente agarró su mano con la pulsera y preguntó extrañamente, ¿dónde conseguiste esto? No lo he visto entre tus chucherías antes. Estefanía notó que una expresión de miedo pasó por los ojos de su amante cuando vio la pulsera, pero lo atribuyó a los celos y al miedo de perderla. De hecho, disfrutaba tener un romance con dos hombres a la vez. Su amiga, al enterarse de sus últimas aventuras, siempre decía indignada, ¿cómo puedes hacerlo? Es tan bajo, especialmente porque uno de ellos está casado. Estefanía sabía esto, pero estaba perfectamente bien con ello, y a su amiga le respondía riendo, eres una tonta, Sofía. Es genial tener dos hombres que te adoren y te llenen de regalos. Además, es muy conveniente. Si te peleas con uno, el otro lo reemplaza. Nunca estarás sola. Su amiga solo sacudía la cabeza con desesperación. Esa noche, Ernesto, el joven con quien salía, intentó repetidamente averiguar de dónde venía la pulsera, pero Estefanía lo evadía y cambiaba de tema. Nicolás, creyendo en la llegada de la tía y molesto por la reacción indiferente de su amante al regalo, se fue a un bar. Se quedó allí casi hasta la medianoche, tratando de ahogar sus penas con coñac. Cuando regresó a casa, vio que Natalia aún estaba despierta. Iba a encontrarse con él y le preguntó ansiosamente, ¿entonces diste el dinero? ¿Todo está bien? Luego miró a su marido de cerca y, apretando las manos contra su pecho, dijo con miedo, estás borracho. ¿Cómo manejaste? ¿Pasó algo? Nicolás, tratando de sonreír, murmuró tontamente, todo está genial, gracias. Estoy salvado y bebiendo, sí, solo estaba en el bar celebrando. Me encontré con un viejo amigo. Natalia nunca había visto a su esposo tan borracho antes, pero lo atribuyó al estrés de la situación. Ayudó a Nicolás a desvestirse y lo acostó. Bueno, eso es bueno. Significa que los extranjeros vinieron por una razón. Si no fuera por ellos, estarías en la cárcel,
Pero ahora todo salió bien. Realmente creía que había ayudado a su marido a evitar el castigo, sin arrepentirse ni por un segundo del dinero que había dado. Unos días después, cuando Natalia fue a trabajar, Jerome Crockett pidió al personal que se reuniera en el salón. Una vez que todos estuvieron reunidos, él anunció con alegría: bueno, ha llegado el momento feliz. Finalmente, mi bebé, mi restaurante, empezará a transformarse. A partir de hoy, estos caballeros extranjeros serán mis socios de pleno derecho. Se dirigió hacia los mismos inversores que habían pedido a Natalie que cantara. Uno de ellos dio un paso adelante y dijo: estamos muy contentos de hacernos cargo del negocio aquí y esperamos poder mejorar todo aún más. No planeamos cambiar al personal, solo hay un cambio. Se acercó a Natalie, tomó su mano y la llevó al centro del salón. Esta chica ya no lavará platos, la gente debería disfrutar de su voz. Natalie, tu nuevo trabajo es solo en el escenario. Te deseo buena suerte. Ella se quedó allí, sin creer lo que oía. La felicidad y la alegría la desbordaban. Después de una breve pausa, todos aplaudieron, y para ella fue un gran estímulo. Natalie finalmente podría hacer lo que amaba y ganar un buen salario además del placer. Los inversores comenzaron gradualmente a renovar el restaurante, cerrando una de las 3 salas de comedor a la vez en lugar de todo el lugar. Ampliaron el menú, cambiaron el interior y el lugar comenzó a atraer a muchos más invitados. Mientras que antes la música solo era los fines de semana, ahora Natalie cantaba casi todas las noches. Por primera vez en su vida, tenía dinero decente. Finalmente, pudo permitirse algunos caprichos. Lo primero que hizo fue pagar las sesiones de su hijo con un psicólogo en la guardería. También encontró un buen logopeda. Lo llevó a clases de natación 2 veces por semana y a un centro de desarrollo 3 veces por semana. Estaba haciendo todo lo posible para compensar el tiempo perdido. Nicholas no reaccionó a su nuevo trabajo como ella esperaba. No estaba feliz por ella, al contrario, cuanto más exitosa se volvía, más insatisfecho y enojado estaba él. Todo lo irritaba. Natalie tenía la impresión de que él buscaba deliberadamente cosas de las cuales quejarse. Ahora estaba en casa con más frecuencia, todo estaba limpio y ordenado, y ella cocinaba comidas deliciosas cada vez. Además, ella traía a casa varias veces más dinero que su esposo, pero aún así, él se quejaba. Entonces, ha surgido una estrella. ¿Es realmente un trabajo entretener a los clientes borrachos por la noche? Estarías mejor como cajera de supermercado, cerca de casa y con comida. Él intentaba constantemente convencer a Natalie de que, sin educación ni experiencia, solo debería ser conserje o lavaplatos. Ni siquiera consideraba lo hirientes que eran sus palabras. Uno pensaría que con tal éxito laboral inesperado, su esposo estaría feliz, pero solo parecía molestarle más. Mientras tanto, su propia situación en la empresa se volvía cada vez más difícil. Cada día parecía que el éxito de ella lo molestaba más. Nicholas llevaba meses enfrentando conflictos constantes con la dirección. Mientras gestionaba los gastos de viaje para los empleados de su departamento, logró gastar la mitad en su amante, esperando cubrir las deudas de alguna manera después. El departamento de contabilidad exigió informes, él pidió préstamos, luego pidió más subdeclarando documentos y retrasando el pago lo más posible. Por supuesto, no le contó nada de esto a su esposa, por lo que Natalie no podía entender la razón de su insatisfacción constante y sus crisis nerviosas. Ni siquiera podía imaginarse que Nicholas tenía una amante. Mientras tanto, la amante, sabiendo de su existencia, decidió ver en persona a la rival cantante. Nicholas había mencionado durante una de sus reuniones que su esposa se había convertido en cantante de restaurante, así que Stephanie quiso visitar el lugar. No estaba segura de cómo se comportaría. Stephanie estaba ansiosa por imponerse, queriendo desconcertar a la mujer ingenua que no sabía de la infidelidad de su esposo. Esa noche, el restaurante estaba lleno y todas las mesas ocupadas. Sin embargo, tuvo suerte, una camarera amablemente encontró un lugar para ella justo al lado del escenario. Mientras hacía su pedido, Stephanie casi casualmente preguntó:
¿Me puedes decir si Natalie trabaja aquí? Escuché que canta en su escenario. La joven camarera, que era muy habladora y parecía envidiar el éxito de Natalie, sonrió y dijo en voz baja: «Oh, en realidad ella no es cantante. Es lavaplatos. Simplemente tuvo suerte de que los extranjeros la eligieran. Si me pagaran esa cantidad de dinero, yo también cantaría». En ese momento, empezó a sonar música suave, y la camarera agregó: «Oh, puedes ver a esta estrella ahora, es tu turno». Después de tomar el pedido de Stephanie, la camarera se fue, y Stephanie esperó la actuación de Natalie. Después de la primera canción, Natalie dijo al micrófono: «Buenas noches, mi querido y amado público. Esta noche cantaré para ustedes, y si alguien tiene una canción favorita, estoy lista para aceptar solicitudes». Con eso, comenzó a cantar de nuevo. La mente de Stephanie ya estaba trabajando en un plan. Pidió a la camarera que le trajera un papel y un bolígrafo y, con una sonrisa, comenzó a escribir algo. Cuando terminaron los últimos acordes de la canción, Stephanie se levantó y se acercó al escenario. Con una sonrisa burlona, miró a Natalie directamente a los ojos y le entregó la nota. «Aquí está la primera solicitud», dijo la cantante, sin sospechar nada, al tomar la nota de sus manos. La desdobló y leyó: «Oh, esta canción sobre el amor y la infidelidad me es muy familiar». Natalie estaba a punto de empezar a cantar cuando de repente, uno de los inversores de una mesa cercana se levantó. Acercándose a Stephanie, gritó: «Seguridad. Llamen a seguridad. Esta ladrona tiene el brazalete de mi esposa. Fue robado hace una semana, justo del apartamento que alquilamos». Stephanie intentó retirar su mano, donde el brazalete que Nicholas le había dado brillaba con ojos de serpiente verde. «¿Estás loca? Este es mi brazalete, y nadie lo ha robado. ¿Es el único en el mundo?». El hombre apretó su mano con más fuerza y, manteniendo su tono, dijo: «Es una pieza hecha a medida, no hay otros como este. Ladrona. Llamen a la policía». Todos en el salón observaron la escena en silencio. Los guardias de seguridad que llegaron tomaron a Stephanie por los brazos y la sacaron. Natalie hizo una pausa y continuó su actuación por el resto de la noche. No fue hasta que se estaba yendo a casa que se enteró de que la chica con el brazalete había sido llevada a la policía. En ese momento, ni siquiera podía imaginar cómo toda esta historia acabaría para ella. Una vez afuera, casi de inmediato se olvidó del incidente, pero unos días después, cuando un oficial de policía apareció en su casa, recordó el incidente de nuevo. La aparición del oficial de policía en la puerta de su apartamento y la acusación contra Nicholas por robar el mismo brazalete fue como una terrible pesadilla. Nicholas inicialmente lo negó todo, pero cuando le dijeron que su amante había confesado todo, admitió que había comprado el brazalete en una casa de empeño. La noticia sobre la amante fue devastadora para Natalie. Inmediatamente recordó cómo había intentado ayudar a su esposo, creyendo en su deuda inexistente en lugar de gastar el dinero en el tratamiento de su hijo. Se lo había dado a su esposo, sin saber en qué lo estaba gastando. El golpe a su corazón no fue el último. Un par de días después, cuando fue a trabajar, uno de los inversores, el mismo que había reconocido la pulsera, anunció: «Nos vemos obligados a rescindir tu contrato. No hay confianza. Sabemos que tu esposo le dio la pulsera robada a su amante, y bien podrías haber sido su cómplice. Por lo tanto, no queremos arriesgar la reputación de nuestro establecimiento y te pedimos que te vayas inmediatamente». Natalie intentó justificarse, explicando que no sabía nada sobre la amante o la pulsera, pero los nuevos jefes no estaban interesados en escucharla. Como logró llegar a casa ese día fue un borrón. Todo lo que tenía desapareció de repente, su esposo resultó ser un mentiroso infiel y su querido trabajo se perdió irremediablemente. No sabía cómo seguir adelante. Nicholas estaba constantemente en la comisaría, apareciendo casi todos los días debido a las citaciones. No podía probar su inocencia. Temiendo que Natalie encontrara el recibo de la pulsera, lo había tirado el primer día y ahora no podía confirmar su historia. Natalie no pudo encontrar un nuevo trabajo.
En todos los lugares a los que iba, la rechazaban. Al borde de la desesperación, vio un anuncio: una cafetería en un pueblo vecino estaba contratando. Llamó de inmediato, averiguó que se proporcionaba alojamiento, empacó rápidamente sus cosas y, llevándose a su hijo, se dirigió a la estación de autobuses. El trabajo era duro, desde la mañana hasta la noche. Tenía que ayudar en la cocina, pelar verduras, lavar platos y fregar ollas hasta dejarlas brillando. Pero el salario era bueno. Natalie incluso encontró una niñera para su hijo, gracias al administrador. Al enterarse de que había llegado con un niño, él dijo de inmediato: bueno, nadie te dejará traerlo al trabajo. No hay guarderías cercanas, pero puedo sugerirte a alguien con quien dejarlo. Caroline Danson, que trabajaba como limpiadora allí, tenía unos 70 años y ya le resultaba demasiado difícil continuar. Ahora se quedaba sola en casa. El administrador las presentó, y las mujeres se hicieron amigas rápidamente. La anciana vivía al otro lado de la calle en una casa pequeña pero muy bien cuidada. Por las mañanas, Natalie pasaba a dejar a su hijo con ella, y por las noches, cuando regresaba, traía víveres si era necesario y tomaba café con ella, compartiendo las novedades. Natalie, realmente has devuelto la vida a mi vida, decía cariñosamente la abuela. Me estaba volviendo loca de soledad. Ahora Jeffrey y yo nos divertimos todo el día. Natalie intentaba no pensar en Nicholas, aunque era difícil evitarlo. La herida que él había causado constantemente le recordaba su existencia, trayendo recuerdos del pasado. Cuando se enteró de que la chica atrapada con la pulsera en el restaurante era la amante de Nicholas, intentó recordarla, pero no pudo. Nicholas había llamado solo una vez después de la partida de la familia, pidiendo dinero. Verás, con todos estos viajes a la comisaría, casi no estoy en el trabajo, dijo con una voz trágica. Temo que me despidan, y tú sigues trabajando, agregó casi disculpándose después de una breve pausa, pero pagaré todo tan pronto como todo esto termine. Natalie quedó impactada por sus palabras. Ni siquiera preguntó cómo o dónde estaban viviendo, qué estaban comiendo, o cómo estaba su hijo. No estaba claro cómo sabía siquiera que ella había encontrado un trabajo. Luego, de repente, recordó que cuando se iba, se había encontrado con una vecina y le había contado dónde y por qué se iba. Aparentemente, esa vecina había pasado la información a Nicholas. Nicholas no se había molestado en buscarlas hasta que se encontró en un aprieto. Después de escucharle, Natalie respondió tajantemente: pregúntale a tu amante, seguro que tiene más de un regalo tuyo. Tal vez pueda empeñar algo para ayudarte, dijo, colgando el teléfono y sintiendo un alivio. De hecho, ya no le importaba lo que le sucediera. No quería pensar más en él y decidió vivir solo para ella y su hijo. Exactamente una semana después de la llamada de su esposo, le informaron a Natalie que Nicholas había sido atropellado por un coche al salir de uno de los interrogatorios, justo frente a la comisaría. Natalie quiso decirle a la persona que llamaba que no quería saber nada del miserable, pero la voz dijo: tu esposo está en su lecho de muerte y podría no sobrevivir. Te aconsejo que vengas lo antes posible. En ese momento, Natalie de repente sintió lástima por él y, pidiendo permiso en el trabajo, se apresuró hacia la ciudad, pero ya era demasiado tarde. Nicholas había fallecido sin recuperar la conciencia. Hicimos todo lo que pudimos, dijo el médico de guardia, pero las heridas eran incompatibles con la vida. Natalie salió afuera y, sentada en un banco en la entrada, rompió a llorar. En ese momento, realmente sintió lástima por su esposo. Recordó cómo se habían conocido, cómo habían vivido bien en los primeros años, y quizás, si no hubiera sido por la aparición de la amante, habrían seguido viviendo así. Después de estar sentada allí un rato, Natalie recordó que para obtener el certificado de defunción necesitaba encontrar su pasaporte, así que se dirigió al apartamento. Tan pronto como cruzó el umbral, no pudo contener las lágrimas. Todo en la casa le recordaba que, hasta hace poco, una familia, su familia, había vivido allí. Sabiendo dónde guardaba su esposo los documentos, fue a la habitación y, al abrir el cajón del escritorio, lo primero que notó fue un sobre blanco.
Con cuidado, Natalie sacó una hoja de papel y comenzó a leer. Las letras bailaban ante sus ojos, y tambaleándose, se dejó caer en una silla cercana. Frente a ella estaba el testamento de Nicholas, y lo peor de todo era que su único bien, este apartamento, había sido legado nada menos que a la amante. Natalie se ahogó de resentimiento. Resultó que Nicholas había borrado todo entre ellos. Pensaba que ella y su hijo no tenían derecho a la herencia. Era como si hubiera anticipado su fallecimiento y dejado este testamento, ya que, de lo contrario, como su esposa, ella habría recibido todo por ley. Pero en ese momento, Natalie no estaba pensando en la herencia o en el apartamento. Solo pensaba en cómo Nicholas los había tratado. Al regresar de la ciudad, Natalie pasó mucho tiempo con Caroline Danson, llorando y relatando las injusticias de la vida. La anciana solo dijo, acariciándole la cabeza como a un niño, bueno, no te preocupes, mi pobre niña, todo pasará. El tiempo cura, y también habrá una celebración en tu calle. En cuanto al apartamento, no te preocupes por eso. Puedes vivir conmigo. La casa es grande y hay suficiente espacio para todos. No tengo parientes y tú y Jeffrey son como familia para mí. En ese momento, Natalie no podía ni imaginar lo que estaba sucediendo en su antiguo trabajo en el restaurante. En la oficina del director, una reunión en línea estaba en pleno apogeo. El jefe extranjero enfurecido estaba gritando a los inversores, ¿cómo pudieron despedirla? ¿Están locos? Es una verdadera estrella. Ni siquiera se imaginan cuántas visitas tienen sus videos en el extranjero. Encuentren su paradero, no importa dónde, pero quiero tenerlo todo para mañana. Los hombres se miraron entre sí y uno, como excusándose, dijo, pero había sospechas de que estaba involucrada en el robo. Sin esperar respuesta, el jefe volvió a gritar, yo también tengo muchas sospechas. No te estoy despidiendo. Dame la información para mañana. Unos días después, un hombre distinguido con un traje caro apareció en el café de la carretera y pidió ver a Natalie. Todos se sorprendieron de que realmente tuvieran a un invitado tan distinguido en su establecimiento, que normalmente era frecuentado por camioneros de larga distancia o viajeros de paso. Cuando Natalie salió al salón, pensó que el rostro del hombre le resultaba familiar. Al pedirle que se sentara en una mesa, él sonrió y dijo con acento, probablemente no me recuerdes. Soy el hombre para quien dedicaste una canción en el video en un idioma extranjero cuando te pidieron que cantaras. Hola, vamos a conocernos. Mi nombre es Michael, y hoy volé desde otro país solo por ti. El hombre se levantó y, acercándose a Natalie, le besó la mano con elegancia. Tu voz tiene un éxito abrumador en nuestro país, así que vine a ofrecerte una colaboración. Perteneces al mundo del espectáculo, ¿no te has dado cuenta de eso ya? Michael le ofreció términos muy tentadores, pero Natalie, que una vez había confiado en extranjeros, ahora tenía miedo de volver a confiar. Sin embargo, el invitado fue persistente, y después de mucha persuasión, ella aceptó. Por un lado, le daba miedo cambiar algo, pero por otro lado, entendía perfectamente que una oportunidad así podría no volver a presentarse. Tan pronto como dio su consentimiento, Michael dijo, excelente, entonces renunciemos, y hoy mismo te mudas con tu hijo a un apartamento de alquiler. Nos encargaremos de los documentos. No te preocupes por el dinero, tendrás todo lo que necesitas. Natalie lo miró con temor, pero él, entendiendo de inmediato de que tenía miedo, se rió y agregó, no, no te preocupes. Tú y tu hijo vivirán solos en ese apartamento. No te molestaré, a menos que, por supuesto, quieras que lo haga. Te esperaré y quiero que estés en la ciudad hoy, no trabajando en este lugar. Ella se sonrojó y dijo en voz baja, está bien, de acuerdo, pero necesito prepararme y recoger a mi hijo de la clase de baile de Caroline. Michael la esperó, y por la noche, Natalie y Jeffrey estaban entrando en un amplio apartamento en el centro de la ciudad. El hombre llevó cuidadosamente su maleta y, sonriendo, dijo, encontrarás frutas, verduras y otros elementos esenciales en el refrigerador. Espero que mis asistentes hayan comprado todo lo que necesitas. Descansa,
y mañana conseguiremos tu pasaporte y visa. Él se fue, y Natalie se dio cuenta de que encontraba a este extranjero bastante encantador. Tenía tanta carisma que no quería separarse de él en absoluto. También se imaginó mentalmente de nuevo en el escenario, y su corazón cantó al pensarlo. En ese momento, le parecía que una etapa brillante estaba volviendo a su vida. Pero al mismo tiempo, a unas pocas cuadras de ese apartamento, Stephanie estaba llorando. Parecía que no hace mucho tiempo, estaba rodeada de la atención de dos amantes y viviendo en el lujo. Flores, regalos y salidas a restaurantes hacían de su vida una celebración sin fin, pero todo se volvió del revés en un instante. Primero, la historia con la estúpida pulsera, la llamada de la policía, el escándalo con Ernest, quien descubrió al rival. Stephanie pensó que él la mataría. Luego la muerte de Nicholas, y finalmente la noticia de que estaba embarazada. Stephanie lloraba por la desesperanza y el resentimiento hacia el destino, sin saber qué hacer a continuación. Ni siquiera podía decir quién era el padre del niño. En ese momento, estaba saliendo tanto con Ernest como con Nicholas simultáneamente. Era como si Stephanie y Natalie hubieran intercambiado lugares. Ahora, Stephanie estaba infeliz y sola, mientras que la vida de Natalie, por el contrario, estaba mejorando. La carrera de Natalie en el extranjero despegó rápidamente. Gracias a Michael, un mes después de su mudanza, la invitó a un restaurante donde, arrodillado, le dijo: Natalie, desde el primer momento en que te vi, no pude olvidarte. Eres la mejor y realmente quiero que seas mi esposa. Las lágrimas se le llenaron en los ojos a Natalie, no podía haber soñado con esto. Michael cuidó de ella y de su hijo de tal manera que era imposible no enamorarse. Sin dudarlo, Natalie aceptó su propuesta, y unas semanas después, tuvieron su boda en el restaurante más lujoso. En ese momento, Natalie se sintió como la mujer más feliz. Tenía a un hombre confiable, amable y muy caballeroso a su lado, que también adoraba a su hijo. Jeffrey, a su vez, nunca se separaba de Michael, llamándolo cariñosamente papá Michael. Natalie a veces incluso pensaba que se parecían. En poco tiempo, ella se convirtió en una cantante muy conocida, con su foto en las portadas de revistas. Su esposo se encargó de su promoción y publicidad, compartiendo genuinamente su alegría. Los fans bombardeaban a Natalie con cartas, flores y regalos, y Michael bromeaba diciendo: bueno, con tantos admiradores, pronto estaré en la fila para confesar mi amor a mi propia esposa. Pero Natalie siempre respondía que solo amaba a él, y leían juntos las notas de amor, riéndose de los admiradores. Un día, entre todos los correos electrónicos, Natalie recibió una carta bastante extraña. Al principio, no reconoció de quién era, pero después de leerla unas cuantas veces, se dio cuenta de que era de la misma amante de Nicholas a quien él había dejado su testamento. Stephanie escribió que había dado a luz a un hijo que podría ser hijo de Nicholas. También mencionó que no quería al niño y ya había escrito una negativa en el hospital. Natalie y Michael se quedaron en silencio durante unos minutos, tras lo cual ella dijo de repente: necesitamos volar allí y llevarnos a ese niño. Podría terminar en un orfanato. No podemos permitir que eso suceda. Natalie abrazó a su esposo y susurró: cuánto te amo. Michael la besó y dijo suavemente: eres mi vida, y haré todo lo posible para asegurarme de que tú y nuestro hijo, o más bien ahora 2 hijos, sean felices. Natalie se apartó de su esposo y, sonriendo misteriosamente, dijo: no 2, sino 3, o 2 hijos y una hija. Estoy embarazada. Ella esperaba cualquier reacción de su esposo, pero lo que sucedió a continuación superó su imaginación. Michael lloró y rió al mismo tiempo. La levantaba en sus brazos, la giraba por la habitación y luego comenzaba a besarla como un loco. Un loco. Un loco. Un loco. Un loco. Un loco. Un loco.